Amara mama mama maya tara baba sitiribiri. Itora baba bashitiribi andara baba sitiribiri. Dios grande y Rey grande, en esta tarde te damos gracias, Dios, por el amor, por la bendición que tú nos das, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias por concedernos la vida, por concedernos, Señor, la gracia, por concedernos, Señor, el poder de tu palabra. Te pedimos que hoy nos ayudes con tu revelación, Señor, para que en medio de estos tiempos que estamos viviendo podamos ser esos hijos, esa iglesia entendida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas tardes, amados hermanos. Les saludamos en el nombre de Cristo Jesús. Estamos en esta tarde aquí juntos, Lolita y yo, para compartirles la palabra de Dios, amados hermanos. Amén. Quiero comenzar con algo muy importante. No sé si alcanzan a ver lo que es la pantalla ahorita. Está el logotipo de la iglesia. ¿Sí, hermanos? Quiero pedirles que observen bien ese logotipo. Quiero decirles un poquito de historia. Este logotipo no lo diseñó el hombre, lo diseñó Dios. Así como en la Biblia, en el libro de Éxodo, Dios escogió que hubiese alguien que diseñara para los muebles del tabernáculo. Quiero decirles que un matrimonio lo escogió Dios para diseñar el logotipo. El nombre de la iglesia no lo puso el hombre, lo puso Dios. ¿Y saben por qué? Porque si observan ustedes bien el logotipo, es una familia. Fíjense bien, está una familia, está el padre, la madre y están los hijos. Así quería Dios, ¿verdad? ¿Cuál fue la idea de Dios? Que la familia estuviera dentro de la presencia de Dios. Amén, Señor. El Señor me dijo, quiero familias enteras viviendo en la presencia de Dios. Aleluya. Así fue la instrucción de Dios. Hace ya más de 20 años, hermanos. Y entonces yo le dije a este matrimonio, miren, Dios está dando esta instrucción, esto, vamos a orar y que Dios les diga a ustedes cómo se tiene que hacer este logotipo. Pasaron una semana, me hablaron, fui a la casa de ellos y ¿qué creen? Cuando veo este diseño, le dije a este matrimonio, esto es lo que quiere Dios. Pastor, pero es un boceto. Le dije, no, así se queda. Es el tabernáculo donde Dios se iba a manifestar. Donde el Señor quiere a sus familias completas. Padre, madre, hijos, todos en la presencia de Dios. Amén, Señor. Hermanos, en este tiempo, por la gracia de Dios, estamos disfrutando de una cobertura apostólica Gloria al Señor. que tiene un balance, hermano, perfecto de la palabra de Dios. Gracias, Señor. Hermano, estamos en una cobertura apostólica de mucha bendición. Gloria a Dios. No la escogió el hombre, la escogió Dios Amén, Señor. para la iglesia Tabernáculo en la Roca. Gloria a Dios. Nuestro apóstol, el hermano José Daniel Hernández Arenas, es quien nos está en este tiempo
dando la cobertura apostólica. Gloria a Dios. Y hermano, estamos maravillados de lo que Dios está haciendo. Y le damos toda la gloria a nuestro Dios. Sí, Señor. Es una cobertura apostólica en el orden divino. Hermano, y por eso, en este tiempo, le he pedido a Lolita que podamos estar ministrando la palabra de Dios juntos, hermano. Amén. Juntos. Ella me va a estar ayudando en algunos momentos. Ustedes la verán que aparece sola, pero yo estoy allá atrás. Estoy en la cubierta, ayudándola, dirigiéndola, porque va a haber momentos en que va a hablar a las mujeres, va a haber momentos en que va a hablar a los padres, y bueno, pero siempre bajo la cubierta del pastorado, que soy en el llamamiento de Dios, y estamos a sus órdenes, amados hermanos. Amén. Amén. En el nombre de Cristo Jesús, vamos a entrar de lleno al tema, hermano. Gloria a Dios. Vamos a estar viendo por qué vamos a estar estudiando el libro de Proverbios. ¿Para qué Proverbios? ¿Por qué Proverbios? ¿Qué obtenemos de la palabra de Dios en el libro de Proverbios? Amén, iglesia. Amén. Les voy a pedir que tomen nota. Para mis hermanos que están conectados en la aplicación de Teams, si tienen alguna pregunta, yo les voy a dar un tiempo en donde puedan levantar ahí su manita, y entonces si tienen alguna pregunta o en el chat que puedan escribir, Pau está al pendiente para que, hermano, podamos hacer las preguntas pertinentes. Hemos orado, hemos entrado en este tiempo y en el nombre de Cristo Jesús, hermano. Hágase su voluntad, Señor. porque ya Cristo viene. Aleluya. Y Cristo quiere que sus familias estén, hermano, en la cubierta, en la presencia de Dios. Aleluya. Por eso les he explicado esto, mis amados hermanos. Comenzamos. Vamos a ver la primera diapositiva en el nombre de Cristo Jesús. Les presento que vamos a hablar acerca de Proverbios. ¿Qué vamos a aprender en Proverbios? Sabiduría. Aleluya. Hermano, vamos a ir viendo las diapositivas. Ahí dice Proverbios, ¿por qué un corazón, hermano? Y yo le diría, ¿por qué un corazón azul? ¿Sabe que habla del carácter de Cristo Jesús? Gloria a Dios. Cuando nosotros tenemos la sabiduría de Dios, se está derramando en nosotros el carácter de Cristo. Aleluya. Fíjese, aparece aquí este corazón azul. ¿Por qué? Porque el azul tipifica lo celestial, el carácter de Cristo, hermanos. Proverbios, ¿qué nos enseña? Sabiduría. Vamos a la siguiente diapositiva. Voy a darles definiciones. El libro de Proverbios no es una colección de dichos. Fíjense bien. Muchas veces decimos, como dice Proverbios. Lo decimos, pero no lo vivimos. Y Dios no quiere que solamente digamos. No son dichos. Son palabras de Dios. Aleluya. Estas palabras, hermano, que deben estar aquí en nosotros, porque al vivirlas, entonces viene sabiduría. Amén, Señor. Hermano, en el renglón de en medio dice, el tema que da Proverbios, unidad a su contenido es el temor de Jehová. Proverbios 1:7 dice la Escritura, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Cómo viene la sabiduría? Cuando vivimos en el temor de Dios. Aleluya. Tus hijos, tu familia, tenemos que aprender a vivir en el temor de Dios. En el último espacio de esta diapositiva dice, la sabiduría es la habilidad. Fíjate bien, no es tu habilidad, no es la habilidad de un curso, no es la habilidad
de un congreso, no. Es la habilidad que viene de Dios. Amén, Señor. Por eso dice, la sabiduría es la habilidad de juzgar y actuar de acuerdo con la dirección de Dios. Hermano, ve tomando nota. También les envío las diapositivas para que puedan ahí, pero es pertinente decirte, no es sabiduría de hombres, no es sabiduría de una iglesia, es una sabiduría que viene solo de parte de Dios. ¿Sabes cómo vino la sabiduría? A través de Cristo. Amén, Señor. Cristo fue enviado aquí a la tierra porque, ¿qué crees? Dice la Biblia, en el principio era el verbo, palabra. Y el verbo era con Dios. Fíjate bien. La palabra verbo quiere decir palabra, logos. Y el verbo era Dios. Entonces está hablando de qué? Esa sabiduría se hizo carne. Aleluya. Y habitó entre nosotros. Hermano, Cristo es tu sabiduría. Aleluya. Siguiente diapositiva. Te voy a dar otras definiciones. Los proverbios. Le voy a pedir a Lolita que ella diga esto, hermanos. Sí, amén. Dios les bendice, hermanos. Damos gracias a Dios porque estamos aquí ahora los dos. Como digan por ahí, estoy muy bien acompañada. Gracias a Dios, mis hermanos. Quería enfatizar algo en la diapositiva anterior, algo que el pastor nos está diciendo, donde dice que la sabiduría es la habilidad de juzgar y actuar de acuerdo con la dirección de Dios. Recuerden que si aquí dice juzgar, no se trata que nosotros con una lupa vamos a dar nuestra propia interpretación de la palabra de Dios, sino esta habilidad viene de parte de Dios en Cristo por su Espíritu Santo. Entonces, cuando dice aquí juzgar, es que el Señor con su Espíritu nos va a dar el poder discernir. Y eso es algo hermoso, hermano, porque eso no tiene que ver con nuestra razón, sino tiene que ver con la revelación que Dios trae a través de la unción en el nombre de Jesús. Es Cristo mismo en nosotros. Ahora sí, vemos la siguiente que está hablando acerca de los proverbios. ¿Cuál es uno de los motivos por los cuales nosotros vamos a estudiar proverbios, mis hermanos? Porque los proverbios, la palabra de Dios, nos va a enseñar el cómo poder resolver, también enseñar, pero también practicar. Eso es lo que nos va a enseñar. Entonces van a ser los cómo resolver las cosas cotidianas. Amén. Ustedes van a ver toda la riqueza que nosotros podemos encontrar en proverbios, de cómo el Señor nos va a dar la dirección en toda situación, en todo asunto que se nos presente. Amén. Dios nos va a dar lo necesario para saber cómo tener una solución a cada situación que se nos presente cuando dice cotidiano es en nuestro diario vivir. Y vamos a ver cómo toda la palabra de Dios, así como es un tesoro, vamos a darnos cuenta que también como en estos proverbios que escribió, ustedes lo saben, el rey Salomón, el hijo de David, pero recordemos también lo que nos dice la carta a Timoteo, que toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que también nos enseñan los proverbios? ¿Cómo vamos a poder poner en práctica la sabiduría de Dios? Es decir, que esta fe, la fe que nos ha sido depositada por Dios en nosotros, nos va a llevar a entender que tenemos una sabiduría sobrenatural. Amén. ¿Por qué es la sabiduría de Dios? Es la sabiduría que proviene de lo alto. No es la sabiduría del hombre, no es la sabiduría de este mundo. Ustedes lo van a ver después. Hay pasajes donde nos habla que nosotros tenemos que conocer cuál es la sabiduría de Dios. Y cuando está hablando aquí, que es Dios desatando su poder para que nosotros en lo sobrenatural podamos ver cómo toda situación va a tener una respuesta, va a tener una solución en el nombre de Jesús. Entonces, esto nos está hablando que es necesario que nosotros podamos entender que teniendo la fe, pero llevándolo a la práctica, esto va a traer un balance en nuestra vida. ¿Por qué? Porque si dice un balance es que no nos vamos a cargar más hacia una cosa o hacia la otra. O sea, ¿de qué nos podrá servir, hermanos, sabernos
pasajes de la Biblia, sabernos muchos de los proverbios, pero si no los ponemos en práctica, entonces no se están haciendo parte de nuestra vida y entonces vamos a estar desbalanceados. Entonces, en el nombre de Jesús, mis hermanos, nosotros tenemos que ir al Señor para que Él, en esa oración que nosotros podamos hacer, podamos clamar, y lo hacemos por eso en lenguas, para que venga la revelación y para que seamos ese pueblo entendido, para que seamos padres entendidos, para enseñar a nuestros hijos a conocer a Dios y que ellos puedan ver, ustedes ya lo vieron en las dos enseñanzas anteriores, qué importante es que nosotros empecemos a vivir la palabra de Dios para poder enseñarla a nuestros hijos y estar con ellos en la práctica de estos proverbios. Amén. ¿Quieres continuar? Sí. Hermanos, ahorita que estaba mencionando Lolita esto, cuando vimos la diapositiva donde dice la habilidad de juzgar, quiere decir la habilidad de discernir, de entender. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué hace la sabiduría, hermanos? Estamos hablando de la sabiduría de Dios, ¿verdad? En esta diapositiva dice, está a disposición de todos. Amén. Niños, adolescentes, jóvenes, adultos, abuelitos, abuelitas, mujeres que viven solas, madres solteras, aún padres solteros. ¿Qué creen? ¿Y por qué tiene un signo de precios ahí? ¿Verdad? Un signo de pesos. Dice, está a disposición de todos, pero tiene un precio muy alto. Hermano, para recibir sabiduría es necesario caminar en el temor de Dios. Es importante. Más adelante vamos a definir lo que es el temor. Temor no es miedo. Ay, me da miedo Diosito. Muchos dicen miedo y Diosito. Diosito no es Diosito. Dios es un Dios omnipotente. Aleluya. Dios es un Dios grande. Y no le podemos decir Diosito. Es Dios. Aleluya. Hermanos, se paga un precio porque para adquirir sabiduría se requiere renunciar a nuestro ego, a nuestro yo. Sí. La naturaleza humana es muy dada a decir, a mí no me enseñen, yo ya lo sé todo. Yo estudié esto, estudié aquí, estudié acá, hermano, y creemos que porque tenemos muchos títulos, ya lo sabemos todo. No, mis hermanos. La sabiduría a la que habla la Biblia lo describe en Santiago. Pacífica, amable, benigna, llena de buenos frutos. Hoy, un día lo vamos a citar también. En la parte del medio de esta diapositiva dice, tiene su origen en Dios, no en uno mismo. Y nace de prestar atención a lo que se nos enseña. ¿Dónde? En la palabra de Dios. Hermano, cuando tú vas a la iglesia es prestar atención a lo que Dios te está enseñando a través del pastor. En el nombre de Jesús. Y hermano, la última parte de esta diapositiva dice, la sabiduría y la justicia van juntas. Y por ahí se ve una balanza, hermano. Por eso hace rato Lolita hablaba de balance. Mira, ¿cuándo viene el balance? Cuando tenemos fe. Yo tengo fe, muy bien, pero también lo practico. La fe y el practicar nos trae el balance. Si yo digo que tengo fe, pero no practico lo que dice la Biblia, hermano, estamos desbalanceados. Y bueno, hay muchas figuras que nos enseñan cómo viene ese balance. Tiene que ser la palabra, el Espíritu Santo nos guía a practicar amén, amén, lo que estamos recibiendo como enseñanza.
Vamos a la siguiente diapositiva, hermanos. ¿Qué hace la sabiduría contenida en Proverbios? Dice, nos enseña a organizar nuestra escala de valores. Aquí vamos a empezar. ¿Cuántos valores tú les estás enseñando a tus hijos? Te voy a mencionar algunos de los valores porque son muchos los que contiene el libro de Proverbios. ¿Sabes qué valores? En medio dice integridad. Hermano, Proverbios te va a enseñar integridad. ¿Qué más? Rectitud. ¿Cómo ser rectos delante de Dios y delante de los demás? ¿Cómo caminar en respeto? ¿Cómo respetar? Hoy en día ya no hay respeto. Hoy en día el respeto ya se perdió. Ya no hay respeto en el matrimonio, ya no hay respeto en la casa, ya no hay respeto. Los padres con los hijos. Padres con hijos, hijos con padres. Pero, ¿qué crees? Tenemos una esperanza. Amén, ¿Sabes Señor. cómo termina el Antiguo Testamento? Dios dio una promesa y esa promesa se está cumpliendo porque para eso vino Cristo. Aleluya. Dice el último libro, yo haré volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Amén, Señor. Y Proverbios nos va a enseñar, hermano, estos valores. Respeto. Mucho tenemos que tocar del respeto. Hoy vamos a ver algunos ejemplos. Hermano, ¿qué otro valor? Responsabilidad. ¿Cómo aprenden los niños responsabilidad? ¿Cómo aprenden los niños respeto? ¿Cómo aprenden los niños rectitud? Integridad. ¿Cómo aprenden los niños el siguiente valor? Justicia. Pastor, pero son pequeñitos. Hermano, desde muy pequeñitos los niños aprenden justicia. Diligencia, otro valor. Hermano, honra. ¿Cómo honrar a Dios para que Dios te honre? Proverbios te lo va a enseñar. Prudencia. Y bueno, ahí puse puntos suspensivos. ¿Por qué? Porque es una lista grande de valores que te va a mostrar. Gloria a Dios. La sabiduría. Amén, ¿Cómo Señor. comienza? En el temor de Dios. Y vamos a explicar. Hermano, ¿qué crees que hace Proverbios? Esta sabiduría que está en Proverbios, hermano, va a fortalecer tu carácter. ¿Qué crees? No es nuestro carácter chocante, nuestro carácter simple, nuestro carácter, no. Estamos hablando que Cristo está en ti, Amén. te justificó, pero ahora tu carácter lo está moldeando con sabiduría. Fíjate bien, para que tú lo representes aquí en la tierra. Amén, Señor. Va a fortalecer tu carácter en Cristo, nos hace más íntegros el libro de Proverbios y nos conduce a la felicidad. Iglesia, Aleluya. ¿eres feliz? Hermano, ¿eres feliz? Señor. ¿Sabes de dónde viene la felicidad? De habitar con Cristo. Gloria a Dios. Muchos se sienten felices cuando tienen dinero, cuando tienen aquí, cuando... No. La felicidad viene de Cristo, Gloria a Dios. de su palabra, hermanos. Así es que en el nombre de Jesús, vamos a continuar, hermano. Te voy a mostrar una imagen para que tú la veas. A ver, ¿qué vemos en esta imagen, en la siguiente diapositiva, hermanos? Está un papá con un niño, pero ya no es niño. ¿Cómo es? Adolescente. Adolescente, ya creció. Ya dejó la niñez. ¿Sabes desde dónde abarca la niñez? La niñez se divide en varias etapas. Se le conoce como primera infancia, segunda infancia y tercera infancia.
La primera infancia es de 0 a 2 años. La segunda infancia es de 2 a 5 años. Y la tercera infancia es de 5 a 12 años. Después viene la adolescencia. Hoy ya le llaman preadolescente, ¿no? Bueno, los que están pasando de niños a adolescentes. Pero ¿qué ves en la imagen? Observa la imagen. Está un papá tratando de hablarle y ¿qué hace el niño? Hermano, mira lo que dice. Quise poner esta imagen con este proverbios. Todavía no vamos a ver hasta el 15, apenas estamos viendo los primeros proverbios. Dice, el necio menosprecia el consejo de su padre. ¿Por qué llegan los adolescentes a tener un comportamiento de necios? Mira, ve la imagen. Está el papá tratando de ayudarlo y el niño se voltea y no quiere hablar con el papá. Es una actitud de necio. ¿Cuándo viene la necedad? ¿Por qué viene la necedad? No debería venir la necedad. Pero ¿sabes cuándo viene la necedad? Cuando los niños no fueron instruidos en la primera, segunda y tercera infancia. Cuando los papás se dedicaron más a trabajar, más a las cosas de aquí y se olvidaron de sus pequeños. Es que ya le compré ropa, es que ya le compré acá, ya le compré allá. Mira, hermano, a veces los niños no necesitan eso. Necesitan tu amor para enseñarles a vivir en sabiduría, porque en esta tierra cada vez más se está corrompiendo los valores. ¿Quieres decir algo? Quisiera mencionar algo a mis hermanos, algo que en lo que tenemos que poner atención. Ya tengo aquí, gracias. Es que así como Dios envió a su Hijo Jesucristo, porque Él es un Padre compasivo, Amén. Es un Dios de eterna misericordia que va a buscar nuestro bien, que va a buscar la salvación. Así nosotros como padres tenemos que entender, mis hermanos, que cuando vemos ciertas conductas y actitudes en nuestros hijos, no se trata de destruir la vida de nuestros hijos. No se trata de señalarlos, no se trata de condenarlos. Y tampoco se trata que uno como padre, si nos hemos equivocado en la crianza con nuestros hijos a temprana edad, tampoco, mis hermanos, nosotros nos vamos a condenar como padres. No. Sí llegamos a cometer errores, sí nos equivocamos, pero tenemos, gracias a Dios, mis hermanos, la palabra de Dios, tenemos la ayuda y la guía de su Espíritu, y estamos viendo qué es lo que nos va a dar Proverbios, sino que es sabiduría. Estamos viendo que la sabiduría va a venir por el temor de Dios en nuestra vida. El pastor mencionó Proverbios 1:7, que dice el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, pero la segunda parte de este versículo dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es decir, que Dios nos otorga y nos quiere dar de su sabiduría y nos va a dar enseñanza a través de su palabra. Pero dice aquí, los insensatos que van a hacer, la van a despreciar. Nosotros tenemos que caminar en sensatez, nosotros tenemos que caminar en sabiduría, en prudencia. ¿Para qué? Para que nosotros entonces podamos enseñar a nuestros hijos cómo es caminar en el temor de Dios y ayudarlos en esa etapa. Fíjense que más adelante vamos a ver esto que el pastor ahorita nos empezó a decir, de las diferentes etapas de nuestros hijos en la niñez. Les voy a dar un dato bien rápido. ¿Saben cuándo la vida de un ser humano comienza a madurar? Sí. La madurez comienza a partir de los 25 años. Sí. ¿Por qué de los 25 años? Porque nuestro Dios creador de todo lo que existe, de todo lo que hay, y nosotros que somos esa creación de Dios, pero hoy también somos sus hijos. Entonces el cuerpo ha sido diseñado de una manera tan perfecta
que se dice que la corteza frontal, o sea, es decir, la parte de donde está conservado nuestro cerebro, termina de madurarse hasta los 25 años, donde entonces empieza la capacidad de razonar, de entender, de discernir, de escoger. Fíjese, hasta los 25 años. Entonces, ¿qué tenemos que hacer antes de los 25 años? Vamos a tener que enseñar a nuestros hijos. Otro punto interesante también en esto, mis hermanos, a la luz de la palabra de Dios. Lo vimos la semana pasada. Dice Romanos 8:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, a causa del pecado, cuando nacemos, todos traemos una naturaleza de pecado. Pero cuando venimos a Cristo Jesús, le reconocemos como el Señor y Salvador de nuestra vida, entonces somos ahora regenerados. Es decir, que ahora tenemos la vida de Cristo en nosotros. Entonces, ¿por qué les vamos a enseñar a nuestros hijos? Para que ellos, en esos cambios que van a tener, nosotros vamos a tener la sabiduría de ayudarlos para que ellos puedan tener entendimiento por los cambios que se están dando. Aleluya. Esos cambios están afectando no solamente físicamente, o sea, esos cambios no son solo en lo físico, esos cambios son en el alma, en el pensamiento, en el intelecto, en las emociones, y es por eso que entonces vamos a cuidar para que la voluntad no se rinda a lo malo. Vamos a tener que trabajar con nuestros hijos para que esa naturaleza de pecado muera en el nombre de Jesús. Y como les digo, no es reprender a nuestros hijos, no es castigar a nuestros hijos, no es dañar a nuestros hijos, sino es ayudarlos, porque ellos van a tener que llegar a un punto en el que tienen que conocer a Cristo Jesús a través de su palabra, y entonces para ellos no sea algo que les cause fastidio, no sea algo que les cause aburrimiento, sino que ellos se empiecen a tener ese interés por conocer a Dios. Amén, amén. Amén, mis hermanos. Entonces, en el nombre de Jesús, nosotros tenemos que trabajar en la vida de nuestros hijos para que nuestros hijos no lleguen a ese punto de caer en la necedad. Sí. Vamos a hacer algo, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Fíjate lo que Dios está mostrando en este momento. Eres papá, eres mamá. ¿Te llegaste a equivocar en algún momento con tus hijos? Sí. ¿Cometiste algún descuido? Dios no te culpa. Dios no te condena. ¿Sabes que en Cristo nunca perdemos? Jamás vamos a perder. Gloria a Dios. En Cristo tenemos victoria. Amén, Señor. ¿Por qué crees que Dios está permitiendo hablar de esto? Para que puedas con su sabiduría entender que Dios te quiere ayudar. Amén. Hermanos, no hay casos perdidos. Tenemos que dejar bien claro, no hay casos perdidos. Gloria a Dios. Hermano, tienes que permitir que la sabiduría de Dios te tome a ti para que tú puedas ayudar a tus hijos. Amén. Te voy a invitar a que hagamos algo, porque lo está pidiendo el Señor. Amén. Vamos a orar por tus hijos. Amén. Ora por tus hijos. Mira, no importa que sean grandes. Llévalos delante de Dios. En el nombre de Jesús. Vamos a orar. Kiri andara mama yer andara babasito diri andara bababaseyo toro babayara. Dios de amor, Dios de toda gracia, en esta hora presentamos a nuestros hijos. Sí, Señor. Padre, tú conoces a los hijos de mis hermanos. Sí, Señor. Si son pequeños, si son medianos, adolescentes o si ya están jóvenes. Sí, Señor. Padre, una cosa creemos, para ti no hay casos perdidos, Señor. Mi Señor. Cristo Jesús, bendito Señor. Nombre, Señor. Hoy intercedemos Padre por eterno. nuestros hijos, Sí, Señor. para que ellos vengan al conocimiento de la verdad Sí, Señor. en Cristo Jesús. Sí, Señor. Sí, mi Yo te Dios. pido sabiduría para los papitos, Sí, Señor. para las mamitas, Señor, Sí, Señor. para que en el nombre de Jesús puedan llegar al corazón de sus hijos Ven, Señor. con sabiduría, Ven, Señor. con gracia,
Sí, Señor. con la unción tuya. Sí, Señor. Y que a partir de hoy ellos estén bendiciendo cada día a sus hijos. Amén, Señor. Y que los presenten delante de ti. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Amén, Señor. Amén. Gracias, hermano. Vamos a ver la siguiente diapositiva, hermano. Aquí es lo que yo te estuve diciendo hace rato. La sabiduría es Cristo. Aleluya. Hermano, cuando veas que Proverbios habla de sabiduría, está hablando de Cristo en ti. Gloria a Dios. Mira, dice, en Jesucristo encontramos un ejemplo perfecto de todo lo que enseña Proverbios. Gloria a Dios. Cuando tú veas en algunos de los proverbios que dice, y yo fui por las plazas, anuncié por las ciudades, está hablando de Cristo. Proverbios habla de Cristo en figura de la sabiduría. Y mira lo que dice. Esto lo tenemos en Colosenses. Ve al libro de Colosenses, aunque ahí está escrito en esta diapositiva, hermano. Dice, aquel en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. ¿Qué más? Y del conocimiento. Y del conocimiento. Aleluya. En quien están escondidos todos los tesoros ¿de qué? De la sabiduría. Entonces, hermano, cuando Cristo entra a tu vida, quiere llenarte de sabiduría. Sí, Señor. ¿Cómo lo hace Dios? Bueno, tienes que ir a Proverbios, tienes que ir a la palabra. Aleluya. Cristo es tu sabiduría. A ver, di conmigo, Cristo es mi sabiduría. Mi sabiduría. Aleluya. Confiésalo cada día. Hermano, cuando no sepas qué hacer con un hijo, con una hija, di, Cristo, eres mi sabiduría. Y Amén, comienza a orar en lenguas y dile, guíame cómo ayudar a este hijo. Sí, Señor. En estas enseñanzas que estamos dando, más adelante vamos a enseñar sobre los temperamentos. ¿Por qué? Para que sepas cómo ayudar con sabiduría a tu hijo en el temperamento que él tiene. Sí. Amén. Amén, Señor. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Quién es tu sabiduría? Cristo. Cristo. Hermano, fíjate, Proverbios te va a enseñar que son las cualidades de Cristo en esta diapositiva. ¿Qué cualidades tenía Cristo? Obediencia a Dios. Proverbios te va a enseñar eso. Obediencia. Comportamiento recto. Un comportamiento recto delante de Dios. Te va a enseñar también paciencia. Porque así era Cristo. Paciente. Sí. Confiable. ¿Sabes que Dios tiene confianza en ti? Amén. Lo único que hace falta es sabiduría. Hermano, para que tengas confiabilidad, humildad, todas estas características son de Cristo. Diligencia y amor. Gloria a Dios. A ver, vamos a contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, caray, ¿por qué 7? Porque 7 habla de la perfección. Amén, Señor. Mira, si Cristo está en ti, Cristo quiere desarrollar esto. Obediencia, un comportamiento recto, paciencia, confiabilidad, humildad, diligencia y amor. Acuérdate que Cristo vino a nosotros y el Espíritu de Cristo, fíjate, en Gálatas 5:22 dice, más el fruto del Espíritu. Y ahí vas a ver 9 gracias. Pero fíjate cómo aquí Proverbios te va a ayudar que hay 7 cosas que hablan de la perfección de Cristo. Gloria a Dios. Pues ese Cristo perfecto está en ti. Gloria a Dios. Amén, Señor. Y a través de su sabiduría quiere que tú vivas así. Amén. ¿Para qué, iglesia? Para que seas feliz, dichoso, bienaventurado. La palabra bienaventurado es inmensamente feliz. Eso quiere Dios de ti. ¿Cuándo?
todos los días, aunque haya pruebas, aunque haya aflicciones, aunque haya enfermedad, tú puedes desarrollar en Cristo, con su sabiduría, Aleluya. todo esto. ¡Qué bendición, iglesia! Gloria a ¡Qué Dios! bendición, iglesia! Vamos a lo que sigue, hermano. ¿Qué hace Proverbios? Siguiente diapositiva. Nos va a advertir. Vas a encontrar en muchos de los textos advertencias en Proverbios. ¿Por qué, hermano? Porque una advertencia es cuidado, pon atención. Vamos a ver cómo Proverbios, desde el capítulo 1, dice aquí, nos advierte de los errores y declara lo absurdo de no temer al Señor. Eso nos va a enseñar también Proverbios acerca del temor de Dios. Gloria a Dios. Y te estoy definiendo ahí la palabra temor de Dios. Conciencia de la presencia y de lo terrible, y pongo entre paréntesis, magnífico. La palabra terrible tradúcela como la magnificencia, que es Dios. Así es la sabiduría, hermano. Así es el temor de Dios. Hermano, tenemos que hablar que temor de Dios es uno de los 5 sentidos que tú tienes. ¿Con qué tiene que ver? Hasta abajo lo estás viendo. Con el olfato. Mira, cuando entras a una casa y huele bonito la casa, ¿cómo dices? ¡Ay, qué rico huele! Tu olfato te está diciendo. Pero cuando huele mal, ¿cómo dices? ¡Ay, qué feo huele! El olfato te ayuda a discernir si un alimento está bueno o malo. Eso es en tu cuerpo. Ahora, en el alma, ¿cuál es tu sentido? La conciencia. Así como el olfato te dice, esto me huele que no está bien, la conciencia te dice, cuidado, esto que estás haciendo no es correcto. Pues ¿sabes cómo se aprende? Con el temor de Dios. Y temor de Dios, eso ya fue puesto en tu espíritu. Cuando tú viniste a Cristo Jesús, el Señor puso este sentido de temor de Dios. Yo te voy a poner un ejemplo. A ver, Pablo, el apóstol Pablo, cuando era Saulo, ¿tenía temor de Dios? No, no tenía temor de Dios. Creía en Dios, sabía de Dios, pero no tenía temor de Dios. Hermanos, ¿dónde puedo ver que el Espíritu Santo le infunde temor? En el capítulo 6. Si tú ves al libro de los Hechos, Hechos capítulo 9 y versículo 6, fíjate bien, Hechos 9, 6, Pablo era amenazador, ofendía, lastimaba, pero cuando encuentra a Cristo, Cristo lo encuentra y lo derriba. ¿Qué derribó? Su orgullo, su soberbia. Y hermano, fíjate bien cómo en Hechos 9:6, hay que verlo para que puedas aprender. Fíjate, de un versículo a otro, ya tiene temor de Dios. Hechos 9:6, esto es lo que te dice. ¿Cómo dice la Escritura? Él, temblando y temeroso, aquí ya tenía el temor de Dios. Hermano, ¿cuándo infunde o pone Cristo, el Espíritu Santo, el temor en nosotros, el temor de Dios? Cuando le reconocemos como Señor y Salvador. Gloria a Dios. Saulo no sabía quién era Cristo. Cristo tiene que presentarle, por eso en el versículo 5 le dijo, ¿quién eres, Señor? Y entonces le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Ya lo evangelizó. Y en respuesta, Saulo
temblando y temeroso, ¿qué dijo? Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo sabes que tú vives en el temor de Dios? Cuando le dices a Dios, ¿qué quieres que yo haga? Esa es una señal para saber que estás viviendo en el temor de Dios. Nuestros niños necesitan aprender del temor de Dios. Sí. Tú, yo, toda la iglesia, papás, mamás, adolescentes, jóvenes, ancianos, todos necesitamos el temor de Dios. Amén, Señor. Hermano, fíjate bien lo que te estoy diciendo. Esta es una revelación. Esta es una semilla que te estoy dando. Y esto es algo que Dios te está poniendo en esta tarde. Amén. ¿Cómo infunde Dios su temor en ti? Cuando tú lo reconociste como Señor y Salvador. Ya vino y el temor de Dios ya está actuando en ti. ¿Cómo sabes que está el temor de Dios en ti? Cuando tú en todo tiempo le preguntas, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Amén. Eso es una señal de vivir en el temor de Dios. Amén. Amén. Fíjate, en tu cuerpo es el olfato. En tu alma, ¿qué es, hermano? La conciencia. Tu conciencia. Y en tu espíritu, temor de Dios. Reconocimiento de la grandeza. Y para todo le preguntas, ¿qué quieres que yo haga? Oye, Señor, tengo este problema con mi hijo. ¿Qué quieres que yo haga? Temor de Dios. Sabiduría. Oye, Señor, estoy enfermo. ¿Qué quieres que yo haga? Oye, Señor, se me presentó este problema en la casa. ¿Qué quieres que yo haga? Hay que ir a la palabra. Hay que ir en oración. Porque en el temor de Dios te va a enseñar su sabiduría. Amén, Señor. Amén. Amén. Que Dios te bendiga mucho, iglesia, por lo que estamos aprendiendo en esta tarde. Vamos a la siguiente diapositiva. Es un texto, pero que está puesto en grande. Dice, el temor del Señor es la base de la sabiduría. Anota la cita, Proverbios 9:10. Les vamos a dejar una tarea a los papacitos. ¿Están de acuerdo? Amén. Una tarea. Van a leer Proverbios 1 esta semana con sus hijos. Pero a la hora que estén leyendo, van a subrayar, se vale subrayar con regla y con tinta la palabra de Dios y con amor y respeto. Pero van a subrayar los versículos donde hable de sabiduría y donde hable del temor de Dios. Pero ustedes se lo van a leer a sus hijos, los que tienen hijos pequeños, y van a subrayar. Y con la gracia de Dios van a tratar de explicarle esos versículos. La semana que viene vamos a ir viendo, vamos a ir avanzando en los proverbios. Amén. En el nombre de Jesús. Como dice esta diapositiva, el temor del Señor es la base de la sabiduría. Y está en Proverbios 9:10. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Cómo viene el temor de Dios y sabiduría? Ya lo expliqué de una manera. ¿Cómo lo vemos? En el ejemplo de Saulo. Pero hay otros ejemplos, hermano. Abraham vivía en el temor de Dios. Noé vivía en el temor de Dios. Jacob aprendió del temor de Dios. Elías vivió el temor de Dios. Moisés conoció el temor de Dios. Hermano, y si tú miras cómo fue la vida de ellos, de victoria. ¿Por qué? Señor. Porque caminaban en la sabiduría y en el temor de Dios. Fíjate, ¿cómo viene el temor de Dios y sabiduría? Necesitamos tener contacto con la palabra. ¿Quién es la palabra? Cristo mismo.
Hermano, cuidado con que digas, hoy tengo flojera de leer la Biblia. ¿Qué crees? Cuando tengas flojera es cuando más tienes que leer la Biblia. Hermano, vamos a vencerla en el nombre de Jesús. Hermano, comunión. ¿Qué es la comunión? Tener algo en común con Dios. ¿Qué quiere Dios de ti? Que seas sabio. Hermano, y que el temor de Dios esté viviendo en ti. Pero también hay otro aspecto, experiencia. ¿A qué se le llama experiencia? A que tengas una vivencia a través de la práctica. Mira, voy a poner en práctica esto que dice tu palabra, Señor. Y va a venir una experiencia. ¿Y qué crees? Me lo vas a decir. Vas a estar feliz. Porque va a venir un gozo de estar viviendo la palabra. Vas a decir, ¡ay, Señor, esto se siente maravilloso! Amén. Y hermano, se necesita diligencia. Amén, Señor. Acuérdate que diligencia estaba dentro de las 7 características que te hablé hace rato de Cristo. Hermano, diario hay que leer la Biblia. Amén, Señor. Te voy a dar un consejo. Cuando tus hijos vayan a acostarse a la cama, hay que leerles un proverbio y un salmo. Porque los salmos son oraciones, canciones a Dios, y los proverbios es sabiduría. Mira, aún dormiditos tus hijos, los puedes estar dormidos y tú les lees la Biblia y te voy a asegurar lo que van a hacer tus hijos. Durmiendo y tú leyéndoles la Biblia, ellos van a suspirar así. Están recibiendo la palabra. Pero mejor que estén despiertos un rato, busca un rato. Nunca forces a tus hijos. Nunca los obligues. Enséñales que la palabra de Dios se ama. Ven, Señor. No pellizques a tus hijos. Tenemos que leer la Biblia. No. No, iglesia. ¿Tú amas la palabra? Ellos tienen que darse cuenta que tú amas la palabra. Para que ellos la puedan amar. Una de mis hijas, cuando era chiquita, yo llevaba mi portafolio y adentro de mi portafolio llevaba mi Biblia. Y estaba bien chiquita mi hija. ¿Y sabes cómo decía al portafolio? No le decía portafolio, le decía papafolio. Y estaba muy chiquita, hermano, tenía 2 años y me decía, papá, cómprame mi papafolio, porque quiero guardar ahí mi Biblia. Y ella quería hacer lo mismo que yo hacía, hermano. Gloria a Dios. Yo volteaba, la abrazaba, le daba besitos y le decía, ay, mi niña, tú le dices papafolio, porque yo creo que ella pensaba que los papás usaban eso y por eso decía papafolio. Pero ¿qué crees? Desde niña nos pidió que le compráramos Biblia. Cómprales Biblia a tus hijos. Sí. Pero que ellos te vean cómo amas tú la palabra, la abrazas, hermano, te deleitas en ella y ellos van a ver tu ejemplo. Ven, Señor. Dios es bueno, hermano. Amén. Acuérdate que Dios a ti no te forza a leer la Biblia. Esa es una decisión que tú tomas en Cristo Jesús. Amén, iglesia. Bien, Señor. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Algo, mi hermano? Algo nada más para complementar, mis hermanos, lo que nos está diciendo el pastor. Les ha aconsejado que puedan leer junto con sus hijos el capítulo 1 de los Proverbios. Amén. Miren, una dirección que tenemos en Proverbios es que ustedes van a ver que no es un tema hilado, sino ustedes van a ver cómo hay contrastes. Por ejemplo, Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Amén. Ahí está. ¿Cuál es el contraste? Los insensatos que hacen desprecian la sabiduría y la enseñanza. Sí. Entonces, hermano, les invitamos a que antes de leer los proverbios con sus hijos, también los tomen a ellos para que oren primero, Sí. para que pidan sabiduría al Señor. Amén. Es cierto, el pastor hace unos momentos nos está diciendo que no es que los niños lo sientan como una carga, no es que ellos lo sientan como una obligación,
sino que nazca en verdad, y eso se los aseguro. Sí sucede, hermano, de verdad. Cuando uno empieza a ver en sus hijos el amor a Dios y el interesarse por ellos. Miren, hay una abuelita en la iglesia que tiene sus nietecitos, y a uno de ellos lo motivó porque él tenía algunas dificultades en la lectura. Y ella al principio había pensado decir, hasta que aprendas a leer te voy a comprar tu Biblia. Pero gloria a Dios, porque recibió el discernimiento del Señor y le dijo, no, comprarle la Biblia para que él se sienta motivado a leer. Entonces, ¿qué creen? Pues así fue. Pero como tiene más nietos, pues entonces, ¿qué crees? Pues ya se anotaron y ya también quieren también su Biblia. Y pues bueno, van a empezar a pasar este tiempo de vacaciones con ella. Y Dios le está dando gracia, porque ¿qué creen? Eso también pueden hacer los abuelos. Ustedes recuerden cómo nos habla de Timoteo, que era su madre y su abuela, Eunice y Loida, ¿verdad? Entonces, los abuelos también podemos aprender de la palabra de Dios para enseñar a los nietos. Entonces, hagan eso, motiven a los niños, que los niños empiecen a ver lo que dice la palabra de Dios, y les puedo asegurar, porque así es. Cuando nosotros le damos prioridad a las cosas de Dios, a la palabra de Dios, el que ellos memoricen, el que ellos puedan transcribir la palabra de Dios, les va a dar entendimiento en el área de los estudios, en su escuela. Ustedes van a ver cómo los niños van a mejorar la letra, van a mejorar el lenguaje, van a mejorar la conducta, van a mejorar los valores, todo lo que el pastor hace unos momentos nos estaba explicando. Ahí ustedes se van a dar cuenta cómo la palabra de Dios, esa enseñanza que ya vimos, es una enseñanza eficaz, tiene resultados. Nosotros tenemos que ir primeramente a lo espiritual, a todo lo que Dios nos da, para que entonces, lo vimos la semana pasada, el Señor Jesús como ejemplo, creció en gracia y en estatura delante de Dios y delante de los hombres. Entonces, que nuestros hijos también sean hijos que son ejemplo cuando ellos van a la escuela, cuando ellos salen a la calle, cuando ellos están con otros familiares, que puedan notarse, mis hermanos, que los niños están creciendo en esa gracia delante de Dios. Entonces, cuando ustedes vayan con sus hijos a orar, vayan, incluso si quieren transcribir esos proverbios, háganlos. Háganlos con ellos, siéntense con ellos, mírenlos a su carita, háganles saber que ustedes como padres están interesados, y es más, si ellos tienen alguna pregunta, porque puede ser, porque va a haber palabras que ellos en ese momento quizá no puedan entenderlas, pidan gracia al Señor. Amén. Busquen el significado también. Amén. Y entonces enséñenles, ustedes son los mejores maestros para sus hijos. Nosotros les podemos enseñar a nuestros hijos para que ellos estén creciendo. Recuerden, vimos también que la conciencia la tienen todo ser humano. Amén. Pero entonces esa conciencia tiene que estar sana, esa conciencia tiene que estar bien. Amén. ¿Para qué? Para que entonces el temor de Dios en el espíritu esté ayudando al sentido del alma, que es la conciencia. Y entonces, ya lo vimos, mis hermanos, aprendamos a discernir para escoger lo bueno y desechar lo malo. Aleluya. Aleluya. Hermanos, vamos a ir un poquito más rápido, porque lo que acaba de decir Lolita es muy importante. Una mente sana. Miren, ¿quieren que les demos ideas? ¿Cómo motivar a nuestros hijos a que escriban la Biblia? Si yo llego y le digo, aquí está, y te dejo la hoja y vas a escribir, necesitan motivación. Sí. Te voy a dar una idea. Tomas una hoja blanca, tú escribes el proverbio, escribe un versículo que hable de sabiduría, que Dios te dirija. Lo escribes ocupando toda la dimensión de la hoja. Ya que lo escribiste, le dices a tu niño, ahora tú vas a colorear cada letra con diferentes colores. Porque a los niños les gusta pintar y dibujar. Muy bien, ya lo terminaste, ahora vamos a ver qué dice. El niño se motiva. ¿Qué crees?
Los niños necesitan motivación. Dios a ti, para hacer las cosas, te motiva. Tú tienes que motivar a tus hijos. Amén. No les digas, métete a tu cuarto y escribe. No. ¿Sabes cómo se enseña a los pequeñitos? Te voy a decir algo que hacía yo como maestro. Compraba hojas de papel bond, grandes, cuadriculadas o blancas, y se las ponía en las paredes a la altura de ellas. Ellas salían de su cuartito, de su recámara, y lo primero que veían era un muro, ahí estaba su papel bond pegado. Ya que a los niños les gusta pintar las paredes, pues que no pinten las paredes, hermano. Sí. Pero ahí pueden empezar a... Mira, aquí dice Cristo, aquí dice... ¿Y qué crees? El niño empieza a hacer lo que tú haces. Un día vamos a poner un ejemplo para que tú sepas cómo. Pero te motivo. Pídele a Dios sabiduría. Vamos a avanzar, hermano. Te tengo que decir la siguiente diapositiva que habla de justicia. Dijimos que sabiduría y justicia van de la mano. La palabra justicia significa integridad, virtud, pureza de vida, rectitud, pensar, sentir y actuar correctamente. Todo esto son atributos de Cristo. Te voy a leer el pasaje bíblico, Lucas 1:75. ¿Lo tienes, Lolita? Sí. Dice la palabra, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. ¿Cuándo, iglesia? Todos nuestros días. ¿Te das cuenta que cuando adquieres sabiduría también Dios te hace ser justo? Justicia. Y significa ser íntegro, virtuoso, una vida que empieza a presentar mucha pureza, hermano. Rectitud, pensar, sentir y actuar correctamente. Vamos a la siguiente diapositiva. Te voy a llevar a uno de los proverbios, Proverbios 4, la enseñanza de un padre. Y aquí, hermano, si no lo acabamos de ver, lo estaremos viendo la próxima semana. Pero quiero que veamos lo que dice en el versículo 1 y versículo 2. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre. ¿Quién tiene que enseñar? El Padre. El Padre. ¿Ok? ¿Trabaja mucho el papá? Bueno, en colaboración con la mamá, le va a decir, mira, no logro llegar, pero tú empieza con nuestros hijos. Y el papá puede supervisar lo que están haciendo, hermano. Sí. Oíd, hijos, la enseñanza ¿de quién? De un padre. De un padre. Y estad atentos. Mírate, para que conozcáis ¿qué? Cordura. ¿Qué significa cordura? Lo que dijo Lolita hace rato. Una mente sana. Ahorita te lo voy a explicar. Porque os doy buena enseñanza. Mira lo que trae el libro de Proverbios. Buena enseñanza. Amén, Señor. No desamparéis mi ley. Amén, Señor. Tan solo estoy citando versículo 1 y versículo 2. Vamos a la siguiente diapositiva. Y vamos a explicar lo que es cordura de acuerdo a Proverbios 4, 1 y 2. ¿Qué es cordura, hermano? Una mente sana. ¿Cómo puedo ayudar a que mis hijos tengan mente sana? Con la palabra de Dios. Amén. Con la sabiduría de Dios. Dice ahí que no tiene trastornos. ¿Pueden nuestros hijos tener algún trastorno? Sí. ¿Cuándo vienen los trastornos? Los niños pueden sufrir un trastorno cuando tienen un trauma. Y aquí hay que poner mucha atención. Dios puede liberar de todo trauma a mis hijos. Amén, amén, Señor. ¿Cómo lo hace mi Dios? A través de su sabiduría, a través de su gracia, a través de su unción. Ahora, ¿cuándo puede un niño sufrir un trauma? Cuando los papás no ponemos atención en cosas que a los niños les asustan, les preocupan
o que no saben cómo actuar ante esa situación. Para eso están los papás. Sí. ¿Qué dice lo que vimos en Proverbios 4, hermano? Para que conozcan ¿qué? Cordura. ¿Qué es cordura? Ahora la parte de abajo dice capacidad de pensar y obrar con buen juicio. Esto es cordura. Con prudencia, con sensatez y responsabilidad. Hermanos, tengo que hacer un paréntesis aquí. Cuidado en cómo tratamos a los niños. Sí. Cuidado, hermanos. A los niños no se les pellizca para estar en la casa de Dios. No se les da coscorrones para estar en la casa de Dios. No se les jalan los cabellos para estar en la casa de Dios. No, hermanos. Otro trauma que puede venir es cuando el niño llora y le tapan la boca para que no llore. No, mi hermano. Se puede traumar un niño. Había una mamá hace muchos años en la iglesia que para enseñar a su hijo a que ya no usara pañal y que aprendiera a ir a hacer del baño, ¿qué creen? Le mojaba las manos para que le dieran ganas de ir a hacer pipí y así se lo llevaba. Y si el niño se orinaba, le daba unas buenas nalgadas, hermano, ¿qué creen? El niño se traumó. Porque el niño pensaba, perdón por lo que voy a decir, que hacer pipí era malo. Y nos lo tuvieron que traer para que Lolita y yo orásemos por él, porque el niño estaba traumado, ya no quería ir al baño a hacer pipí, porque pensaba que era malo orinar. Hermano, ¿cómo viene la sabiduría de Dios? Para ayudar a tu niño. Sí. Por ejemplo, en eso, cuando tienen que aprender, ¿sabes cómo se le llama eso? Control de esfínteres. A controlar sus esfínteres. ¿Qué es? Aprender a ir al baño. Pero hermano, ahí hasta viene la sabiduría de Dios. ¿Cómo les enseñas a estar en la casa de Dios? Si tú les tapas la boca cuando quieren llorar y les pegas, hermano, los puedes traumar. Eso no es correcto. Al niño se le enseña con sabiduría. ¿Para qué? Para que el niño diga, vamos a la casa de Dios. Mira, te voy a contar una pequeña historia. Ahorita no tenemos espacio, pero antes la iglesia Tabernáculo en la Roca tenía cunero. Y al principio las mamás decían, los chiquitos decían, mamá, no me lleves al cunero, porque para ellos no sabían qué era el cunero. Pero cuando conocían qué era el cunero y veían el trato, ¿sabes quién ayudó a estos pequeñitos? Mi hija Paola. Los recibía, hermano, bueno, el cunero eran como 5 cunas y teníamos un piso, hermano, de foamy. Bueno, una cosa tan bonita, hermano. Pero ¿qué crees? Que llegaban los niños a la iglesia y decían, mamá, ya súbeme. Un niño decía que era cuneto. Ya súbeme al cuneto. Estaban chiquitos. Les gustaba estar en la cuna, hermano. ¿Por qué? Porque los niños aún bebés les leían la Biblia, cantaban con ellos, les enseñaron el amor por la casa de Dios. Amén. Hermano, mamá, papá, no pellizques a tus hijos en la casa de Dios. No les jales los cabellos. No les des manazos porque, hermano, ellos tienen que aprender a amar a Dios y amar la casa de Dios y respetar la casa de Dios, pero no con golpes. Amén.
¿Sí? Quiero comentar algo, mis hermanos, en relación a esto. Quizá más adelante, primeramente Dios, tengamos la oportunidad de hablar sobre lo que es cómo nosotros vamos a ayudar a nuestros hijos a ser corregidos. Sí. Cómo aplicar disciplina en la forma correcta precisamente Sí, amén. para que nuestros hijos estén creciendo sanos. Perdón que lo repita una vez más. Recuerden, la semana pasada también hablamos que nos va a ayudar para que nuestros hijos estén creciendo sanos. Sino es la palabra de Dios, el amor de Dios, la sabiduría, caminar en el temor de Dios. Y también vimos hace unos momentos que los proverbios nos van a traer un balance en nuestra vida. Entonces, en esto que está comentando el pastor, no podemos cargarnos hacia una disciplina en la que nos estemos lastimando a nuestros hijos, pero también no nos carguemos al otro lado, que si estamos viendo conductas que no son correctas en nuestros hijos y no hagamos nada. Un balance. Tiene que haber un balance porque... y a mí me pasó también, hermanas. Yo también, hoy mis hijas ya, ustedes ya saben que ya son unas jóvenes, pero pues yo también fui mamá de niñas y también Dios me tuvo que dar gracia para enseñarlas cómo estar en la casa de Dios. Pero a veces las amenazas con los hijos no funcionan, mis hermanos. El de, ya te vi y te voy a dar y no te voy a... Y hermanos preciosos, o sea, no podemos hacer eso porque no los ayudamos. En el momento tenemos que corregir. ¿Pero por qué? Porque eso lo estamos trabajando en casa. Porque estamos trabajando en casa todo. Es esa forma en la que nosotros vamos a poder enseñar a nuestros hijos para que ellos puedan entender cómo en la conducta que está siendo formada en la vida de nuestros hijos esté la sabiduría de Dios. Esté la palabra de Dios, esté nuestra oración por ellos, nuestra intercesión por ellos. Hemos tocado y puntualizado ahorita en esta etapa de la niñez. Vamos a seguir tocando también las otras etapas, cómo podemos ayudar en un adolescente, Amén. en un joven. Pero en cuanto a esto de la disciplina, de enseñar a nuestros pequeños a estar en la casa de Dios, vamos a hacerlo en la forma correcta, amando a nuestros hijos y enseñándolos a estar en la casa de Dios. Y es muy puntual lo que está diciendo Lolita, mis amados, porque, hermano, nadie nace sabiendo ser padre. Sí, no. ¿Quién nos enseña a ser padres? La sabiduría de Cristo en nosotros. En verdad, cuando no sientan o cuando no sepan qué hacer, clamen a Dios, clamen a Cristo, dame sabiduría. ¿Qué quieres que yo haga? Pidan consejo también. También hay que acercarse a pedir consejo al pastor, hermanos. Sí. ¿Sí? A veces llegan los papás de adolescentes y me dicen, lo voy a acusar con usted. Sí, no. No hagan eso, hermanos. No. Porque, ¿qué creen? Entonces los niños y adolescentes le tienen miedo al pastor. Y de eso no se trata. Los niños necesitan aprender en sabiduría. Decía Lolita algo muy correcto y sí, ¿verdad? Tampoco es un balance con sabiduría y también corregir cuando hay errores. Eso se llama disciplina. Después lo vamos a tocar en otro de los temas. Les voy a presentar esta diapositiva. Dice Proverbios 4:4. Retenga tu corazón mis palabras. Qué interesante, hermano. Retener. ¿Cómo se retiene? A través de la memorización. Hay que ir motivando a nuestros pequeños a que memoricen. Sí. Por ejemplo, Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Que se vayan grabando algunos textos que están en Proverbios. Bien, Señor. Siguiente diapositiva, hermanos. ¿Se fijaron que Proverbios 4 habla de la ley también? ¿Qué es la ley, hermanos? La ley de Dios es una regla invariable a la que están sujetas todas las cosas. Fíjense cómo dice que es una regla invariable, no varía. Dios dio sus leyes
con un propósito. Bendecirnos. Amén. Hermano, y en la otra parte dice la ley no se cuestiona. Es inflexible. ¿Qué quiere decir? No la podemos acomodar a nuestra manera. Es de Dios, viene de Dios. Amén. Pero fíjese bien, por lo mismo garantiza bendición a quien la acata. Gloria a Dios. Amén. Un día vamos a aclarar bien todo esto porque muchos dicen, ya no estamos bajo la ley. Hermano, todos los mandamientos que hay aquí, en conjunto es la ley de Dios. Amén, Señor. ¿Quiero bendición? Hay que caminar en la ley de Dios. Sí. Siguiente diapositiva, hermano. Hablamos de lo que es una razón, porque Proverbios 4 habla que oigamos las razones. Mira, aquí le estoy poniendo como un foco. ¿Cómo se prende un foco? Tengo que conectarlo y tengo que activarlo para que se prenda. ¿Qué es la razón en la Biblia? Cuando dice Proverbios 4:4, ¿lo quieres leer, Lolita? Sí. Dice, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Muy bien. Ahora vamos a poder leer también Me voy hasta el 10. el 10. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Está hablando de razones, hermano. Amén. El 22, fíjese cómo dice. Porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Fíjese todo lo que dice la palabra, hermanos. Las razones de Dios van a ser medicina. Dice aquí, medicina a todo tu cuerpo. Gloria a Dios. ¿Qué es la razón, hermano? Bíblicamente, la capacidad que viene de Dios a través de su palabra y que te ayudará a pensar bien. A que seas una persona con buen juicio. ¿Qué quiere decir buen juicio? A que sepas discernir entre lo bueno y lo malo. Y un excelente entendimiento. Hermano, mucho tenemos que aprender de la Biblia. Amén, Señor. Siguiente diapositiva. Enseña a tus hijos a hablar correctamente. Mira lo que dice Proverbios 4:24, Lolita. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. ¿Qué quiere decir? Yo, papá, como vivo en la sabiduría, voy a hablar correctamente. Hermano, no podemos decir groserías. La Biblia le llama truanerías. Palabras corrompidas. Dice la Biblia que no pueden salir palabras corrompidas de nuestra boca. Ninguno. Hermano, yo te voy a decir un dicho que a veces en el magisterio había. Los hijos son el reflejo de los papás. Ay, no puede ser así. Tiene que ser en Cristo. Amén. ¿Ok? Vamos a ver qué dice, hermano, esta diapositiva. Tienes que enseñar a tus hijos a hablar correctamente. ¿Cómo qué? Pedir las cosas por favor. Aunque tú seas tu papá, tienes que enseñarlo a decir, hijo, ¿cómo se piden las cosas? Mamá, tengo hambre. Quiero comida. Por favor, ¿qué? Hay que enseñar a los hijos a pedir las cosas por favor. Hay que enseñar a los hijos que no pueden arrebatar. ¿Está alguien? ¿Me lo permites? Hermano, los niños por naturaleza arrebatan. Sí. Dice Proverbios 4:24. Aparta. Aparta de ti la perversidad de la boca. ¿Qué es la perversidad? Aquello que está pervertido, sucio. El mundo así arrebata. Enseña a tus hijos a decir, ¿me permites? ¿Me lo prestas? Enseña a tus hijos a dar gracias cuando tú le das algo. Mira, hijo, te compré esta pluma. ¿Qué te debe de decir el niño? Gracias, papi. Gracias, mamá. Hay que enseñarlos a pedir perdón
cuando cometieron un error. Mira, Proverbios, más adelante vamos a enseñar otros proverbios que hablan de esto, hermano. Seguimos con la siguiente diapositiva. Hablar correctamente. ¿Cómo qué? Acuérdate de Proverbios 4:24. Saludar. Enseña a tus hijos a saludar. Aunque vivan en la misma casa y acaban de despertar, ve a su cuarto y dile, hola, buenos días, y que él te diga buenos días. O ya llegué, hijos, buenas tardes. Buenas tardes, papi, qué bueno que ya llegaste. O buenas noches. Hermano, te voy a decir algo. Hoy los niños ya no saludan. Y eso habla de que entonces, papitos, no están enseñando a sus hijos. Hay que enseñarlos. Sí. En el nombre de Jesús. Sí, amén. Hermanos, al despedirse, ¿cómo se dice cuando se despiden de un lugar? Con permiso, me retiro, hasta luego, Dios les bendiga. Hermano, ¿cómo recordamos la vida de una pequeña Hazel, hermanos? Una hermosa niña, hermano, que estuvo en nuestra congregación porque Dios decidió llevársela a su presencia. Gloria a Dios. Pero ¿qué crees? Era una niña que no se iba si no te bendecía. ¿Y sabes cuántos años tenía esta pequeña? Cuando llegó a la iglesia llegó muy chiquita. 4. De 3. ¿Pero qué crees? Ella llegó a los 3 años y a los 7 ella no perdía eso. Sus papás ya se habían salido y ella se quedaba aquí y nos decía, ¿me dejan bendecirlos? Oraba. Ella quería orar por los que estábamos todavía ahí. Y le decíamos, sí, mi amor. Y entonces se subían sus papás y le decían, Hazel, te estamos esperando. Y decía, hey, estoy bendiciendo a mis hermanos. Gloria a Dios. ¿Quién le enseñó eso? Esta chiquita tenía muchas cosas de Dios. Sí. Yo invito a los papás a que oren por sus hijos, Sí. pero los motiven a ser sensibles, con sabiduría, a ser correctos cuando saludan, cuando se despiden, cuando piden las cosas, cuando agradecen. Sí. Y amada iglesia, enseñarles el valor de la verdad, hablar la verdad, a no mentir. Dios va a bendecir, hermanos. Dios va a bendecir. ¿Sabes por qué todas estas enseñanzas, hermano? Y vuelvo a repetir la siguiente diapositiva. Para que cuando lleguen a adolescentes, la última diapositiva, hermanos, no tengas que estar corrigiendo. Y bueno, a lo mejor vas a corregir algunas cosas, pero ya no tantas. Gloria a Dios. Acuérdate, tú necesitas sabiduría de Dios. Amén, Señor. Amén, amén. Amén, aleluya. Recuerden, mis hermanos, siempre ante todo el amor. Una de las formas en las que nosotros como padres podemos llegar al corazón de nuestros hijos, ¿sabe cómo es? Intercediendo por ellos. Amén. Eso es lo que necesitamos hacer. Interceder por nuestros hijos, estar con nuestros hijos. Ustedes lo ven, mis hermanos, como en estos últimos 3 años muchas cosas se aceleraron, pero desgraciadamente algunas para lo malo. ¿Y qué fue? Que cada quien está en lo suyo. Y es increíble ver cómo aún dentro de una misma familia no hay comunión para estar sentados a la mesa, no hay comunión para tener un rato juntos como familia y pues mucho menos poder tener un culto en casa. ¿Cuántas cosas nosotros tenemos que retomar, mis hermanos? Que el padre de familia pueda ocupar ese lugar. Si Cristo es la cabeza, entonces Cristo siendo la cabeza del esposo y el esposo la cabeza de la mujer, el padre instruyendo como sacerdote, ministrando a su familia
y los hijos creciendo en obediencia a los padres. Amados hermanos, que deseamos que la bendición de Dios esté en cada uno de sus hogares y como dijo el pastor hace un momento, nunca es tarde para volvernos a Dios. No. Nunca es tarde para que el corazón de los padres se vuelva a los hijos. Va a haber ocasiones en que los padres, en lo personal, como madre, lo llegué a hacer y pedir perdón a nuestros hijos, Eso. porque luego nosotros llegamos a tener conductas erróneas con ellos en la forma en que los tratamos, las palabras que les decimos, y nosotros también tenemos que pedir perdón a nuestros hijos. Eso no nos hace que la autoridad sea quitada como padres, eso no nos hace ser menos. Hermanos, cultivemos los valores del reino de Dios. Amén. Esos son los que necesitamos, no los valores de este mundo que están, perdón por la expresión, están de cabeza, porque son contrarios a los principios de Dios. Así es. Entonces nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos los valores del reino de Dios, del reino de los cielos, y tenemos una garantía, mis hermanos, que podemos ser esas familias consagradas para Cristo, que en este tiempo, que aún por difícil que sea, nosotros vamos a estar preparando a nuestras siguientes generaciones. Las generaciones que vienen, mis hermanos, tienen que tener firmeza y convicción de la fe que tenemos en Cristo Jesús. Y esa parte a nosotros nos está tocando ahorita. Que nuestras siguientes generaciones, mis hermanos, caminen en el temor de Dios. Amén. Así es que llevamos tarea, hagamos esa tarea en el nombre de Jesús. Gracias. Quiero cerrar con esto, hermanos. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho quítate? Jamás, hermano. Cuidado cuando a los chiquitos les decimos quítate. O no te quiero ver, ¿no? No te quiero ver. No, mis hermanos. El niño aprende en la manera en que tú hablas. Si tú al chiquito le dices, ¿me das permiso, hijo? ¿Te mueves para acá? Voy a pasar. Pero si yo le digo, quítate, el niño aprende a decir, quítate. O lo avientas, ¿no? Y, amados hermanos, a veces la manera en que nos educaron nuestros papás, bueno, vamos a dar gracias por nuestros papis, Sí. pero no repitamos esquemas. Para eso tenemos a Cristo. Sí. Dice la palabra de Dios, métete a tu cámara secreta, cierra la puerta, ahí clama a tu Padre que te ve en lo secreto y en lo secreto te va a recompensar. En público. Ora por tus hijos. Vamos a orar. Padre, Bendito en Dios, esta hora en el nombre de Jesús, Señor. hablamos palabra de vida sobre nuestros hijos. Sí, Señor. Hablamos, Señor, que ellos son de Cristo. Amén, Señor. Ayer escuchaba a una de mis hermanas que decía, mis hijos son tus siervos. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Padre. Padre, hoy hablamos que nuestros nombre de hijos son Jesús. tus siervos, Sí, Señor, nuestras hijas son, Señor, consagrados, Señor, esas para tu doncellas servicio. tuyas, Señor, que Sí, te sirven Señor. con excelencia, Han de con guardar, amor, con Señor. gracia. Amén, Señor. Padre, nuestros hijos pequeños son esa bendición que nos has dado. Amén, Señor. Gracias, Dios. Y Dios, rogamos en el nombre de Jesús. Todo obstáculo que se les ha puesto en el camino a nuestros hijos sea derribado en el nombre de Jesús. bendito Dios. Y si nuestros hijos Reciban. están heridos, Señor, Tú sanando. hoy clamamos porque su mente, su corazón, su alma sea sana. Sí, Padre, en el nombre de Jesús. Todo daño que hayan recibido, Sí, Señor. consciente e inconscientemente, En el nombre de Jesús, Señor. hoy clamamos para que sean sanados. Amén, Señor. Sí, Y bendito creemos Dios, en tu Señor. respuesta. Sí, Señor. En Cristo Sí, Jesús. Señor. Amén. 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 Iglesia, hermanos, que Dios les bendiga. Amén. Amén. Estamos en Cristo para servirles. Amén. Nos vemos el domingo en el culto presencial. Muchas bendiciones. Compartan esta enseñanza con cuantos papás la necesiten. Amén. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Un abrazo. Dios les bendiga, mis hermanos. Una bendición. Un abrazo.